Tenemos nuestra mesa de análisis con tres distinguidos invitados. Está César Campos, periodista y analista. El ingeniero Carlos Tapia, los dos nos visitan en realidad con frecuencia. Y un invitado sí que se estrena en el programa, que es Fernando Sidionis, ex gobernador regional de Ica. Estamos hoy día de ex gobernadores regionales, ¿no? Y también, por supuesto, buenas noches a todos, caballeros. Buenas noches. Es voceado recientemente como probable presidente del Consejo de Ministros. ¿Lo tantearon? ¿Lo llamaron por teléfono? No, Mario. A mí me han felicitado muchos amigos, me han pedido trabajo otros y nadie me llamó. Así que Sí. puro rumor. Pero a veces no hace falta que a uno lo llamen, sino que lo sondean por el costado como un amigo, como una persona nada, conocida. nada. La verdad que nada. De pronto apareció su nombre. Sí, la verdad que nada, sí. ¿Y le habría parecido una idea atractiva? Bueno, previa conversación, yo le tengo mucho aprecio al presidente Vizcarra y por supuesto a Salvador del Solar. Bueno, Salvador no hubiera sido si es que yo era designado, pero yo le tengo mucho aprecio, pero hay que conversar. En mi opinión, al gobierno le está faltando encarar la corrupción del nivel bajo, ¿no? Que es la que está maltratando a la ciudadanía. Yo aplaudo su fijación con respecto a los peces gordos, que me parece muy bien, pero hay que agregar la corrupción de los médicos. Yo tengo una preocupación muy grande en los hospitales públicos, donde el maltrato es muy cruel, ¿no?, hacia los pacientes, y es corrupción, ¿no? Son médicos que abandonan los hospitales y es muy fácil de detectar. Sin embargo, no veo al Estado encarando esa corrupción, ¿no? Es muy fácil de detectar, por ejemplo, los títulos académicos falsos que abundan en el Estado. Es cuestión de ir a los archivos, llamar a las universidades y detectar estas estafas, ¿no? Y no veo al Estado liderando esa corrupción, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos entonces, empezamos entonces, ya que hemos hablado del presidente de la República y Salvador del Solar. El presidente del Consejo de Ministros llegó hoy día al Congreso de la República. Esta es la primera reunión que ha tenido con el presidente del Congreso y ha anunciado que primero quería hablar con él y luego con las siguientes bancadas, porque el 4 de abril se presenta el pleno del Consejo de Ministros para pedir el voto de confianza. Hubo ahí, no sé, me parece, entre el presidente del Congreso, que ha dicho unas cosas no... Las había dicho por la mañana, ¿no? Sí. Antes de este encuentro. Sobre la cuestión de confianza, ¿no? No, y había dicho cosas sobre el presidente Vizcarra. Había dicho que cada vez que caen las encuestas busca la cuestión de confianza, pues, claro. Busca enfrentarse al Congreso. Así es. Lo cual parece confirmar que hay un cierto movimiento de distanciamiento del presidente del Congreso respecto del presidente de la República. César, ¿qué dices tú? En principio, que lo bueno es que ya se ha establecido la fecha de comparecencia, además por orden constitucional, del nuevo Consejo de Ministros presidido por Salvador del Solar. Yo estimo que la conducta mayoritaria del Congreso va a ser el respaldo. Creo al mismo tiempo que se van a alertar algunas opiniones, por cierto, de reclamo y contrarias al gobierno, en líneas que además ayer, en una entrevista publicada por el Diario de la República, el propio presidente Martín Vizcarra admite como fallas u omisiones de su gestión de un año. Por ejemplo, en el sector educación, en el sector salud, que ahora, por ejemplo, Fernando Sidionis lo toca como un tema también que hay que investigarlo y presionar, porque se pueda exaltar mucho el tema de la corrupción en estos rubros, en estas áreas. Pero creo que la tensión que tú señalas, Mario, cuanto a lo dicho por Daniel Salaverry respecto al presidente, es porque el presidente lamentablemente, a mi juicio, no abandona esa órbita de querer estar jugando, ¿no es cierto?, un poco al palo y la zanahoria con respecto al Congreso. Un poco más de palo que de zanahoria, ¿no? A veces un poco más de palo, porque efectivamente... O una zanahoria en forma de palo. Cuando hay las encuestas dan un poco... Yo me parece que además es una eventualidad, que además todo político la pasa, ¿no? Yo no creo en las caídas libres. En este caso el presidente Vizcarra está por encima del 50%, ¿no? O sea, no habría por qué estar quizás alarmado, ¿no?, por la caída de las encuestas, pero allá él y sus asesores y lo que le ponen en su boca para que él también señale algunas líneas de acción.
Entonces, retomar ese espíritu de confrontación, por cierto, con un Congreso devaluado, que el propio Salaverry ha contribuido a devaluar, enfrentándose, ¿no es cierto?, a sus congéneres, creyendo que él estaba moralmente por encima de todos, y hemos visto cómo también las encuestas lo golpean a él y a su gestión y a su administración y a las personas a las cuales afectaba. Me parece que el presidente tuvo oportunidad siempre de abrir esa ventana tan poco clara, para mí clara, oscura, ¿no es cierto?, de la posibilidad de aplicar el voto de confianza o la negación sucesiva de dos gabinetes para que pueda disolverlo. Eso, pues, lamentablemente permanece en el debate político, no me parece lo más sano, pero yo sí creo que este gabinete de Salvador del Solar, más allá de las críticas y la bulla que vamos a escuchar de todos los congresistas, va a recibir el respaldo de la mayoría parlamentaria. Bueno, yo creo que la política en el Perú es impredecible. Yo creo que lo que va a suceder con la presentación del premier del Solar va a depender del número de muertos de las Bambas. Porque si hay muertos en las Bambas, se darán cuenta que la presentación del gobierno, del plan de gobierno del premier, no va a ser de lo mejor, ¿ya? Y todavía no sabemos qué va a suceder con las Bambas. Entiendo que va a discutirse posteriormente. Y sobre el caso de la actitud de Salaverry, Salaverry tiene una formación aprista, y los apristas son hábiles en eso, ¿ya? Saber cuándo dicen no, cuándo guiñan el ojo, y cuándo dicen sí, ¿no es cierto?, cuando quieren no. Eso se le llama la escopeta de dos cañones, ¿no es cierto? Entonces lo que hace Salaverry es lo que corresponde, pues, ¿no es cierto?, porque ya aparecía muy pegado a Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces tiene que autonomizarse antes, o presentar como autonomizado antes de que recibir a Salvador del Solar. Entonces, yo creo que si no sucede nada en las Bambas, puede ser que haya una presentación del plan de gobierno el próximo año, sí, más o menos normal. Pero si sucede algo en las Bambas, ojalá que no suceda, las cosas sí se ponen muy difíciles, no solamente para Salvador del Solar. Pero aparte de eso, pensando en Daniel Salaverry, quizás lo que está ocurriendo es que está buscando legitimarse frente a sus pares del Congreso porque está pensando en qué va a pasar a partir del 28 de julio. Ah, no, ya está apareciendo como el que defiende los fueros del Congreso. Ah, pero claro, pero digo, con un propósito electoral, digo, pero claro, dentro del universo de votantes de 130. Pero claro, que un presidente del Congreso no quiera, después de todo lo que ha sucedido en el Congreso, la posición que ha tomado, los costos que ha tenido que pagar y los réditos que ha ganado, que no quiera ser reelegido, está sumando los votos, pues. Pero digo, oye, ¿qué pasa? Yo no creo que vaya por la reelección, pero sí por su supervivencia. Porque recordemos que él ha pedido licencia en su movimiento Fuerza Popular, la bancada de Fuerza Popular. Ya se retiró, ¿no? Se ha retirado, ¿no es cierto? Primero pidió licencia, después se retiró. Entonces, ¿dónde se ubica? ¿En cuál de las 11 bancadas se va a ubicar Daniel Salaverry a partir del 28 de julio? No, justamente por eso puede ser elegido, porque no es onzo, porque uno, presidente de cada bancada, a ver que sea elegido. Lo que está sucediendo en el Perú es que los independientes de nuevo tienen atractivo. Por eso, seguramente no va a haber candidato del partido aprista en las próximas elecciones, ¿no es cierto? Un candidato partidario no, pues. ¿No es cierto? No va a ser candidato. Van a ser, ¿cómo se llama?, frente. Roque Benavides sí es un buen candidato, porque está haciendo lo suyo. ¿Desde dónde? No desde de los partidarios, porque la gente pues ya no está cansada de los partidos. Esa es la verdad. A ver qué dice su primo acá. y hablando además de fujimoristas que se retiraron de la organización partidaria, ¿no? Yo fui pues invitado. Invitado nada más. No soy militante de ningún partido. Y me topé pues con esta realidad que no es solo de Fuerza Popular, ¿no? Estamos viendo el PPK con Vieira y en todos los partidos se cuecen habas, ¿no? Así que yo veo al Congreso, y lo he vivido en carne propia, desde Ica, muy, muy corrupto, ¿no? Eso de Vieira no es solo, ¿no? Es muy recurrente. Eso de ofrecer servicios a particulares, sobre pretexto de que tienen llegada al gobernador, al vicegobernador y a los gerentes, es muy frecuente. En Ica nosotros tuvimos que cerrar la puerta a los congresistas, eran impresentables.
desde traer listas de militantes para favorecer los compuestos de trabajo, pedidos de destitución de funcionarios que no les acomodaban, brevetes falsos, el de Segura es una cosa de vergüenza, pero a ese tipo de comportamientos yo me tuve que enfrentar. Y algunos eran fujimoristas y otros no, pero parecidos todos. Yo creo que en el Perú, inclusive los ministros, pero definitivamente los gobernadores y los alcaldes no confrontan a los congresistas como merecen ser confrontados. Hay que desenmascararlos, como ha sido desenmascarado Vieira, ¿no? Pero repito, no es el único, hay varios, no todos, por cierto, pero hay muchos. Pero ha sido desenmascarado por un problema con el primo hermano, o sea, Siempre, no por el propio ministerio, digamos. Bueno, ¿no? Esa es mi otra frustración, ¿no? El sistema de control no funciona, y lo digo con pena, porque yo también valoro mucho el esfuerzo del señor Schack, pero la Contraloría no detecta la corrupción. Siempre es la prensa y la ciudadanía valiente que pone a disposición de la prensa algún audio, algún video, pero la Fiscalía no detecta nada, el Congreso menos, el Congreso en general es parte de la corrupción según lo que yo viví en Ica. Ellos defienden a los médicos corruptos, en vez de defender a quien sanciona a los médicos corruptos. Hay mucha prensa corrupta, en Ica es un escándalo, ¿no? Y entonces es una lucha bien difícil, ¿no? Enfrentar al poder con pocas armas, ¿no? Pero la prensa, es el momento de la prensa, ¿no? Lo que están haciendo ustedes es fundamental, ¿no? ¿Quién desenmascaró a los cuellos blancos? La prensa, ¿no? ¿Quién desenmascaró a Vieira? La prensa. Entonces el sistema, el Estado no funciona en ese aspecto. Esa es mi frustración. ¿Está desencantado de la política? No, fascinado. Realmente es muy interesante. Claro. Es muy interesante. Parece a todos. Sí. ¿Por dónde va entonces? Al borde del abismo, pero contento. Bueno, lo que Dios quiera, como dice mi tía monja. Lo que Dios Pero quiera. o sea, tiene intenciones No presidenciales tengo para el partido, 2021. no soy militante de ningún partido. Esa es una ventaja. Según aquel ingeniero, Según lo que ha dicho el ingeniero, súper sí. ventaja. Sí. Pero uno necesita partido, ¿no? Entonces, no es el caso ahora, ¿no? En el caso del gobierno regional yo fui invitado a un partido, Claro. pero ahora no, hasta ahora no. Bueno, ¿y cómo ve entonces, ya que no ha hablado muy bien del Congreso, al presidente del Congreso, el señor Salaverry, que parece que está jugando también su propio partido, marcando distancia con el presidente Vizcarra? Todo es relativo, ¿no? En un momento Salaverry estuvo del lado del oscuro, ¿no? Del Congreso. Después mejoró bastante, ¿no? Bastante, me parece, ante la opinión pública, se puso más central, más imparcial. No había escuchado esto que ha dicho el presidente. Me parece que no es necesario echar más leña al fuego, pero, digamos, consensuar con la corrupción no se debe, ¿no? A la corrupción solo se le debe confrontar, no hay que ser pusilánimes, ni No hay términos medios. no hay términos medios, ahí se le confronta, cueste lo que cueste, me parece. Bueno, el presidente del Congreso dijo, cada vez que el Ejecutivo cae en las encuestas, colisiona, confronta con el Congreso. Creo que ha llegado el momento de frenar y de parar eso. Lo que hay que hacer es articular los esfuerzos, sumar esfuerzos para poder sacar adelante esta reforma política. O sea, claramente es una crítica muy dura. Y cuando se le preguntó al señor del Solar sobre estas declaraciones del presidente, no ha sido tan contundente tampoco con el tema de la cuestión de confianza, hay que decirlo, no como el Vizcarra del año pasado. Ahora es distinto, ¿no? Porque ha dicho que vamos a ver si es que están de ánimo el Congreso, si es que no ha sido contundente como el año pasado respecto al tema de cuestión de confianza. Además creo que se lo pone quien le pregunta sobre la materia, ¿no? Sí, No es una es distinto. No le que sale empiece- espontáneamente. claro, Lo que son dice cosas distintas, ¿no? siempre, Claro. total. No viene con esa agenda, digamos, ¿no? Como estuvo el año pasado, A eso. claramente, ¿no? Y el señor de Solar dijo esto precisamente. Cuando le preguntaron, y la cuestión de confianza, le dijo algo así como, bueno, que este ha sido un tema que salió de un periodista, no del Ajá. presidente de la República, ¿no? También como diciendo,
dejando de lado que puede... Ya no estamos para esas... Ya, no estamos, así es. Que no le falta razón, además creo que eso es muy coherente con los nuevos tiempos, porque no podemos seguir jugando bajo las mismas paradigmas que tuvimos incluso en la caída del propio Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Ayer en declaraciones al Diario del Comercio, Kuczynski ha retomado la idea de la conspiración, de cómo no pudo dialogar, que él debió ser confrontacional. En fin, eso nos demoraría muchos años discutiendo si tenía o no razón. El tema es que estamos en otra circunstancia, en otro espacio-tiempo histórico. Salaverry estuvo apoyando a la propuesta y el referéndum y la propuesta de la Junta de Justicia, etcétera, porque no lo comprometía directamente al futuro de los partidos políticos. Pero ahora, con el espacio-tiempo histórico, ya no es el problema de la reforma de la justicia, sino la reforma política, y no que hay atañe espacio. a los partidos políticos. Y entonces están el quitando el espacio espacio. se le reduce a los partidos, Claro. el tiempo quieren hacerlo más largo, y la historia dirá cómo han sido derrotados los partidos políticos que no quieren reformarse, ¿no es cierto? Y comenzando desde los más antiguos. Hay que reformar los partidos políticos, y yo he visto la propuesta que se ha hecho, y francamente que es muy buena, compleja, audaz, radical, pero ¿qué es lo que requerimos para si verdaderamente queremos cambiar a los encuesta, partidos ¿te políticos? refieres? Por ejemplo, La de nuestra. claro, la de tuesta, pues que no hayan recojo de firmas, porque recojo de firmas era la corrupción Ahí más empieza. grande que ha habido en el país. Todos los partidos, lógicamente, que obtenían datos de la OMPE, datos del Jurado Nacional de Elecciones por abajo para saber por dónde. Miren, hay 24 partidos en el Perú, 6 que tienen congresistas. Los otros 18 no tienen ningún congresista, poniéndole que cada uno haya recolectado 500.000 firmas, no las 734.000. Es casi, ¿cuánto es eso? Eso es casi 20 millones de firmas. Entonces, en un país, los niños de 4 meses han firmado. O sea, es una vergüenza lo que sucede con los partidos políticos y con la manera de decir, tú te inscribes, vales porque recogiste tantas firmas. Claro. Vale porque hiciste la finta de decir, yo tengo 68 comités. No tienen un solo local político en ninguna provincia. O sea, eso es lo de la historia. Pero por eso mismo es que la respuesta del Ejecutivo en general sobre esto presentado por la Comisión Tuesta Sí. no ha sido de ejecución inmediata. Hay algunos que por eso le decían al presidente, usted tiene que presentar esto, que los 12 proyectos de la comisión se aprueben, hacer cuestión de confianza sobre ellos para que sea pronto, porque si no se hacen estos cambios este año, no van a poder aplicarse para el 2021. Entonces, eso es lo que también dice, bueno, han trabajado todo ese tiempo para que esto sea para largo plazo, no para el 2021. Pero el Congreso, ya en eso Salaverry ellos mismos han dicho, nosotros tenemos nuestra propia propuesta y por lo tanto tenemos que discutirlo. Yo creo que sí hay que discutir porque es muy gravitante para el curso No de la para la democracia en el Perú. inmediatez. Pero, ojo, sí se requiere cierta presión del Ejecutivo para que se cumpla lo que tú Los quieres. plazos. El plazo. Claro, el plazo. Pero no hay mucho tiempo. Claro. El tiempo es relativo, ya se demostró antes, con el referéndum, ¿no? El tiempo es relativo. Muy bien. Decíamos que íbamos a empezar a conversar sobre el problema que hay en las Bambas. Bueno, Si yo hubiese sido quiera el primer que ministro habría tenido que vérselas con ese asunto yo inmediatamente. quiera que vaya todo bien. Yo quiero traer a colación Ujú. el diálogo que Ica tuvo con Huancavelica luego de 70 años de disputa y que terminó muy bien. Nosotros establecimos el concepto de la hermandad del agua y la base estaba pues en el diálogo respetuoso entre iqueños y huancavelicanos, la equidad, ¿no? Ambos teníamos que ganar, no solo Ica, como pretendían algunos iqueños altaneros, justicia, nosotros estamos a favor de un pago por el agua a través de un canon hídrico, y el cuarto elemento era la sostenibilidad. Cuando yo llegué al gobierno regional, a mí me saludó el gobernador de Huancavelica con la siguiente expresión: ni una gota, me dijo, en vez de buenos días. Ni una gota. Y ¿Frente a los micros o fue una en cosa Palacio que... de Gobierno, en Palacio de Gobierno, delante de mucha gente. Mm. Y bueno, yo dije, ¿en qué me he metido? Sin embargo, a la salida de la reunión de presentación,
en enero del 2015, cuando acabamos de asumir, ambos dijimos, oye, esto no va a llegar a nada, ni ustedes ni nosotros, ni una gota, y lo único que va a haber es agua perdida en el mar. Y bueno, pasó lo que pasó. Realmente ha sido un proceso estupendo, y Ica terminó invirtiendo recursos iqueños en territorio huancabelicano hasta el día de hoy, y todos contentos. Yo creo que en las Bambas hay que encontrar el gana-gana. No puede ser que unos ganen a costa de otros. Eso ya pasó. Y mi invocación es que encuentren, ¿no?, estos espacios donde el respeto, la equidad, la justicia y la sostenibilidad predominen. Nosotros lo hemos vivido, repito, entre Ica y Huancavelica, y lamentablemente veo que entre Puno y Moquegua y Arequipa están como perros rabiosos. Eso no va a llegar a nada. Y vamos desde aquí a invocar a que prime la sensatez, ¿no? Sería patético que hayan fatalidades en las Bambas. No tiene por qué haber, ¿no?, una empresa realmente estupenda, lo que ha generado las Bambas para el país y para Apurímac. Yo lo viví con el gobernador de Apurímac, Wilber Venegas, en la gestión anterior, y la verdad que él tenía expresiones muy favorables respecto al efecto de la minería en el desarrollo de Apurímac. Entonces no puedo creer que hay un cambio de gobierno y todo es el infierno. Algo está fallando ahí que ojalá se corrija, ¿no? A ver, ¿qué dice el A ver, ingeniero? si he escuchado bien, es que producto del cambio de gobierno se han generado los problemas. No sé. ¿eh? Me llama la atención, es Lo que sé es que el ambiente que hubo durante el periodo 2015-2018 fue de tranquilidad y fue de progreso. Sé que el Fondo de las Bambas generó muchos recursos para forestería, para mejoramiento de ganadería. Lo sé porque nosotros participábamos con el gobernador Venegas en la Mancomunidad Regional de los Andes. Apurímac era miembro. Y entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo No sé. en la Bamba? ¿No es cierto? Yo creo que como políticos tenemos que entender algo, porque no cayó del cielo un rayo y ¡brum! Hizo explotar todo, ¿no? Creo que lo que ha sucedido es que, primero, las empresas, que eran la empresa suiza, que tenía, ¿cómo se llama? Extrata, se comportó de una manera distinta a lo que los chinos vienen actuando. Y se le pagó a los campesinos de las comunidades, se les construyó departamentos, se les trasladó... No, es que es un oasis. Pero claro, entonces, eso, de repente, cuando entran los chinos, ojo, que es un gran consorcio de corte estatal, y la empresa que está en China, que está es una subsidiaria de esa empresa, ¿ya? O sea que es una cosa muy fuerte, grande, poderosa, pero ha conseguido que se cambie todo el análisis de la defensa del medio ambiente, el informe, ¿no es cierto? Que antes iban a sacar todo el cobre, el molibdeno, en unos viaductos con agua para llevarlos hasta el Cusco. Ahora no, ahora hicieron lo de la carretera, y ahí viene el problema, no solo de la empresa, sino que los campesinos de esa comunidad, que era una comunidad que ya estaba beneficiada, fueron un ejemplo para otras comunidades, y han empezado entonces a decir, todos pues necesitamos también lo que le dieron a esa comunidad. Y hay abogados que son bien sabidos, ¿no?, que saben utilizar eso y logran conseguir con los mismos campesinos y sus dirigentes decir, bueno, yo te puedo conseguir más, pero ¿por qué te van a pagar 1.900.000? Yo te consigo 60 millones, 50 millones, ¿y cuánto me das? O sea, hay de parte de la corrupción ahí, de parte del modelo en donde se le da demasiado en dinero o en simples aspectos materiales a los campesinos, cuando debería ser otra forma de comprender la relación, como tú dices, de campesino, de empresa que sirve para desarrollar material socialmente a toda la población circundante. No llevas tanta plata. Pero claro, es malo dar plata, efectivo, es malo. Y ahora
En la mesa se van a negociar. Yo estoy de acuerdo contigo, amigo, de que debe primar la buena fe, ¿no es cierto? Pero si comenzamos en la mesa sentados y dice, yo te doy 1.900.000, no, me tienes que... Es responsable de no haber previsto eso y cómo haber intervenido. Y no se interviene para ser solamente el juez de la mesa de negociación, sino Las reflexiones de Carlos y Fernando simultáneamente con dos enfoques que a mí me han llamado la atención. Primero, ¿quiénes deben ser los actores del diálogo? Sillonis dice, yo conversé, ¿no es cierto?, con el presidente del gobierno regional de Huancavelica. Es decir, eran las cabezas de los gobiernos regionales que se ponen de acuerdo. Cuando entran a tallar intermediarios, como Carlos los ha referido, abogados habidos, gente que comienza a tratar de crearle mayores necesidades y mayores obligaciones, mayores necesidades a la población y mayores obligaciones a la empresa, ahí es donde todo se desvirtúa, el diálogo se rompe. Entonces yo llamo la atención de que es muy importante determinar quiénes deben ser los verdaderos actores del diálogo. Lo vimos con el caso de Tía María. ¿Acaso no fue nuestra colega Chichi Valenzuela la que descubrió la presencia de los llamados espartambos? Sí. No se descubrió al lentejero que negociaba, ¿no es cierto?, su coima, su comisión, ¿no es cierto?, para viabilizar. Así es. Que era el señor Wilfredo Saavedra Marreros, ex dirigente del MRTA en el tema de Conga. Si han leído ustedes, me permito recomendarlo, el libro de César Humberto Cabrera, Conga, donde el señor Saavedra era el que alineaba más bien la intensidad y la radicalidad, ¿no es cierto?, que había que tomar, que hasta Goyo Santos, que quería negociar, según dice Cabrera. Es verdad, con la empresa minera, con Xiomi Lerner, que era el presidente del Consejo de Ministros, al final tuvo que patear el tablero porque radicalizó el señor Wilfredo Saavedra. Se le puso a la izquierda. Sí. Entonces yo encuentro mucha razón y de verdad elevadas las reflexiones que es lo que debemos poner sobre la mesa. No es cuestión de sancionar, ni combatir, ni denostar, ni a las comunidades. No, aquí yo creo que lo más importante son los actores del diálogo, quienes propician el arreglo y quienes llegan a un feliz acuerdo. ¿Y quiénes tendrían que ser? Para mí, directamente, los dirigentes comunales. Hoy día los escuchaba a través de una transmisión, precisamente Canal N. Primero, su razonamiento bastante también logrado. No son personas de una humildad, incluso conceptual, no son gente que tiene muy clara la cosa. Y como bien dijo Carlos en algún momento, si la empresa minera le ofreció el famoso mineroducto, ¿no?, que iba a ser la vía por la cual iba a trasladar, y eso se convierte en el tema de la carretera, pese a que ese ha sido declarado de interés público y está dentro del proyecto de Provía Nacional, pues evidentemente aquí ha habido una confusión, un malentendimiento que debe esclarecerse entre ambas partes. Yo creo que si el diálogo es dirigentes, Estado, que no puede renunciar, Salvador del Solar y Fernando Rospigliosi lo dice en su columna del día sábado en El Comercio, cometen un error cuando dijo, este es un problema entre privados, ¿no?, de la empresa con la comunidad. No, señora, ¿dónde está el imperio del Estado? Creo que Fernando... No, pero ahí, y la carretera, además. Pero claro, y Fernando no, ya no, también cambian también eso, que son de los que ellos están... Fíjate, y hay gente que se van a aprovechar, que se están aprovechando, ¿no es cierto? No solamente a nivel de la corrupción, estos abogados que tú lo ves, la están pinta, detenidos, además. claro, Chávez, además, la pinta misma, ¿no es cierto? Pero mira, el presidente de la comunidad ha sido detenido, ¿no es cierto? También. Que se le investigue, pero si en el presidente de la comunidad le das argumento a los pobladores, a los comunarios, y decir, no nos sentamos, pues. Claro. Entonces, entonces si no, es que no sale, pues, ¿por qué? Porque es problema de la justicia, yo represento al Ejecutivo. O sea, nos podemos entrampar, ¿ya? ¿Y qué sucede? En términos generales, a partir de lo que hemos conversado del cambio, del problema del acuerdo sobre el medio ambiente, de defensa del medio ambiente, cambiado entre los suizos y los chinos, tendrían razón. Pero eso no es suficiente para luchar y ganar. Tienen que tener también no solamente razón, sino tienen que tener límite. Y tú no puedes decir, en vista de eso, entonces que me den 100 millones, pues. ¿Por qué? Porque el abogado le ha dicho, pide 100, no sea sonso, pues, ¿no? Y el abogado después va donde le presta y le dice, miren, están pidiendo 100 millones, pero yo puedo conseguir que lo rebajen, pues, a 25 millones, ¿no es cierto? Claro, pues, eso es lo que está sucediendo. ¿Y sabes cuáles son los dos únicos partidos que están apoyando esto, de la izquierda? Lo he visto en Facebook. Uno que se llama Democracia Directa, que son los de los fonavistas. Y la otra de Goyo Santos, que tiene un partido que se llama Más Democracia, que dependía de democracia directa. Sí. Ellos son los que han dicho hasta el final, luchemos sin límite, ¿no es cierto? Con razón el señor Arana ahora se ha manifestado por el Twitter también
abiertamente O sea, a favor miren lo de- complejo que es. Pero ahora lo vemos complejo y la dificultad de que en una simple mesa se pongan a discutir cuando hay tantos factores, ¿no? Ya, Actores y actores, por Claro, eso digo, demasiados en la mesa. ya es desde hace tiempo, de Sun Tzu, creo, en la mesa de negociaciones se resuelve cuando ya se resolvió en el terreno de la realidad y ahí solamente se sanciona. Entonces, lo que está sucediendo es la realidad, pues, el enfrentamiento, ¿no es cierto? Los que están enfrentados 1.900.000 contra 100 millones van a sentarse y decir, bueno, vamos a negociar de buena fe. Hay mucha inoperancia del Estado también, porque qué bueno que haya vivido la experiencia de la Mancomunidad Regional de los Andes, donde Ica y Apurímac, que en este caso éramos parte. Nosotros tenemos peticiones de las empresas mineras, no solo de China Minmetals, ¿no?, que es Las Bambas, sino de Shogun, ¿no?, y todos los yacimientos mineros que están entre Apurímac y Marcona para construir con recursos privados un ferrocarril, ¿no? Eso, por ejemplo, resolvería el tema del polvo que tanto comentan algunos, yo creo, oportunistas, ¿no? Porque para mí no hay carretera mala, pues, Mario, no hay carretera mala. En el Perú faltan carreteras. Yo creo que esto de la carretera es una excusa, ¿no? Pero bueno, si no quieren carretera, ferrovía, pues, ¿no? Y la propia porque está empresa... faltada, por lo menos. Ese es facilísimo. Porque, ¿no es cierto? Ese es facilísimo. No, estas son aprovechamientos. A mí me parece que hay que estar vigilantes y aquel abogado que está jugando a dos cachetes para ver cuánto se lleva él, eso es una falta, eso no está bien. Entonces, esa es la situación. Los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra sección Así en la Mesa.